Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos con ustedes nuevamente en un episodio más de Gilgal, un nuevo comienzo, amadas por Cristo. Y hoy, el día de hoy, nos acompaña la hermana Ruth Torres. Y mi nombre es Eunice Muñoz. Vamos a continuar en lo que nos quedamos el episodio pasado del Salmo capítulo 11. En el episodio anterior veíamos de los versículos 1 al 4 y el día de hoy continuamos con el resto del capítulo. Les damos un breve repaso ahora de lo que fue el capítulo anterior. Pues veíamos que el rey David está escribiendo aquí un salmo de confianza en el Señor, que él tiene en el Señor. Le hacen a David un comentario, una pregunta, ¿verdad? Y él responde, pues, ¿cómo me puedes hacer tal pregunta, verdad? Le están aconsejando que él huya, pero él dice, no puedo huir así nada más, no puedo escapar como si no tuviera esperanza en ningún lado, porque yo tengo al Dios Todopoderoso de mi lado y en Él confío. Y si bien veíamos, ¿verdad?, que era una situación en la que el rey David estaba pasando muy difícil, la cual ameritaba alejarse, ¿verdad?, del lugar donde él estaba, su confianza no estaba perdida, él no estaba sin esperanza, él esperaba en el Rey Todopoderoso. Así es. Y en este capítulo, David pone esa confianza, pero se desahoga diciendo, pues el Señor está conmigo, no estoy solo, y a donde vaya, Dios está conmigo, y tengo la confianza de que no estoy solo, porque Cristo es mi Salvador, es Dios quien respalda mi vida, a pesar de que David estaba haciendo, pues huyendo, porque era huir, pero porque tenía amenaza de muerte del rey Saúl, así que no es nada fácil esto, y no es cualquier cosa estar huyendo porque un rey te está persiguiendo y está siendo amenazado, y tu vida corre peligro, pero él tenía su confianza en Jesús, a pesar de que alguna persona le aconsejó que huyera, que pues todo el tiempo estuviera huyendo, y él dijo, ¿cómo me pides esto? ¿Cómo me pides esto? Y ahora en este salmo vamos a ir viendo cómo tenemos esta esperanza, que esto no queda únicamente con el rey David, sino tenemos esa promesa de la cual nosotros ahora podemos hacer uso de esa promesa. Así es, es un salmo precioso. Y también veíamos en este episodio pasado que a pesar de que los fundamentos se derrumben, los fundamentos que el mismo hombre va poniendo, fundamentos que no son basados en la piedra angular que es Cristo, aunque se derriben, aunque el mundo se vuelva loco con sus formas, con sus ideas, con sus respuestas, lo único que no va a pasar es el poder de Cristo, su misericordia, su esperanza. Así que cuando veas todo perdido, dice aquí, ¿qué va a ser el justo? Bueno, pues tenemos a un Dios todopoderoso al cual invocar y clamar, que está siempre escuchando al Hijo de Dios, a quien le busca de veras. Entonces vamos a continuar con los siguientes versículos, en el versículo 5 al 7. ¿Nos podrías leer, por favor, Ruth? Sí, es otra versión, es la Reina Valera. Jehová prueba al justo, pero su alma odia al malvado y al que ama la violencia. Sobre los malvados hará llover lazos, fuego, azufre, y un viento abrasador serán la porción de la copa de ellos. Porque Jehová es justo y ama las obras justas. El hombre recto contemplará su rostro. Amén. Entonces estamos viendo aquí que el Señor está desde su santo templo, desde su trono en los cielos, desde el versículo 4, y desde ahí el Señor observa. Y podemos ver, ¿verdad?, que aquí en estos siguientes versículos, que el Señor tiene un tiempo reservado, un tiempo especial para impartir una justicia que nosotros no podemos imaginar. Que tal vez ahora nosotros podemos decir, pero es que ¿quién me va a hacer justicia a mí? Mira, este hombre me está haciendo esto, tengo estas luchas y no hay justicia para mí. ¿Cómo quisiera que esto, verdad? Pero recordemos que el Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él tiene preparado un tiempo especial para separar
lo que ha sido justificado por gracia, de los que no han querido reconocer su nombre. Pero mientras ese tiempo llega, porque ahorita vamos a ver por qué es que no ha llegado aún, mientras ese tiempo llega, Dios ha extendido para todos su gracia, su perdón, en este tiempo al que le llamamos el tiempo de gracia, el que toda la humanidad está viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor ahora ha abierto las puertas de los cielos y ha dicho: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Son palabras de nuestro Señor Jesús. O sea, todo aquel que quiera ir a los pies de Cristo, que quiera experimentar un cambio de una vida llena de pecado, de una vida que está atado a las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque algunos me van a decir: pero es que yo no tengo nada malo en mi vida. Bueno, pero las consecuencias son la falta de gozo, la falta de esperanza. Vivir sin nada de eso es no estar viviendo una vida verdadera, sino solamente estar existiendo. Y en Cristo tenemos una vida verdadera y una vida eterna, una vida que no se va a acabar, una vida que cuando nuestros ojos se cierren en esta tierra, va a continuar eternamente junto con nuestro Señor, al lado de Él. Entonces, esa es la vida que el Señor ofrece, y ese tiempo podemos acercarnos ante su trono, mientras llega ese tiempo final que el Señor tiene preparado para el justo o para el que no ha sido justificado. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. Vamos a ver en Romanos 8:27. Y Ruth, si me puedes ir buscando, por favor, Primera de Samuel 16. Mientras yo leo aquí, Romanos 8:27. Dice el Señor: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios obedece por los santos. Por la voluntad de Dios intercede por los santos. Una disculpa, olvidé los lentes en casa. El Señor dice aquí en su palabra que Él es el que escudriña el corazón. En este tiempo, ¿verdad?, habrá mucha gente que puede parecer buena, que tiene buenas intenciones, que se esfuerza en tratar de hacer lo correcto. Pero dice el Señor que Él es el que examina el corazón, lo que verdaderamente hay en nuestro ser. Sea cual sea lo que hay muy dentro de nosotros, ya sea alguna tristeza, alguna amargura, algún resentimiento, algo que no nos deja ser totalmente libres para disfrutar una paz. En Cristo Jesús el Señor la conoce y Él puede liberarnos, porque Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros. Amén. Ante el Padre Celestial. Amén. Y esto también lo podemos ver en una historia muy bonita que le ocurrió al rey David en 1 Samuel 16, del 10 al 12, por favor. Claro que sí. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, y Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos los jóvenes que tienes? Él respondió: queda aún el menor, pero él ahora apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él y tráelo, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubicundo, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Así es, el Señor estaba escogiendo al próximo rey de Israel, y se dirige por instrucción del Señor Samuel hacia la familia de Isaí. E Isaí le muestra primero a todos sus hijos, ¿verdad?, los mejores candidatos que él podía ofrecer para la nación de Israel. Y Dios dice: no, estos no son. Entonces, en estos versículos también el Señor dice que Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Entonces,
a quienes menos esperan. En una de las predicaciones que hemos escuchado recientemente, nuestro hermano decía, ni siquiera le llamaron a estar a David. Ajá, no lo consideraron. En esta reunión tan importante donde iban a elegir al rey, lo tenían allá lejos, cuidando a las ovejas. O sea, fue menospreciado, pero a ese que nadie consideró, Dios ya lo había considerado, ya lo había visto. ¿Por qué? Porque había visto su corazón. Había visto que él tenía, y más adelante lo vemos en la palabra de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Así es. Y vemos ahora cómo Dios le permitió a David ser portador del poder del Señor en liderazgo, en sus oraciones que nos cuenta aquí David en el libro de los Salmos, en decisiones. Dios estuvo con David. ¿Por qué? Porque Dios vio primero su corazón y Dios le da a David de su espíritu para poder seguir adelante. Y así como a David, también a nosotros. Una vez que tú te acercas al Señor y le dices, Señor, aquí está mi corazón, este es mi problema, estoy pasando por esto y yo no sé qué hacer, el Señor te va a dar a ti, como le dio a David, siempre la respuesta, siempre las decisiones correctas que debemos de tomar, el Señor las puede poner en nosotros. Y claro, lo primero que nosotros tenemos que hacer es confiar y tener fe, porque si no creemos que el Señor va a obrar, como lo hizo David, porque David todo lo que él hizo, lo que fue porque él confió en Dios. Pero si nosotros, el Señor está con los brazos abiertos, siempre queriéndonos ayudar, queriéndonos bendecir, como un padre a un hijo. El padre siempre va a querer lo mejor para su hijo. Así está el Señor con nosotros, con aquellos que le aceptamos como nuestro Padre, como nuestro único Salvador. Él está siempre dispuesto a querernos ayudar, a querernos sacar de las preocupaciones, ayudarnos en las pruebas, aún en aquellas situaciones difíciles. Él está dispuesto. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es creerle y obedecerle, que no es muy fácil. No, sí, como hijos a veces es, no a veces, sino es difícil obedecer a nuestros padres. Pero pues ellos quieren lo mejor para nosotros y nos aman, y hasta después entendemos si es cierto. Mi papá, mi mamá quería lo mejor para mí, pero yo no lo quise ver. Así está el Señor Jesús, está siempre queriendo lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que ser sumisos, nosotros tenemos que ser obedientes y tener fe, aunque no vemos lo que esperamos, pero tenemos la certeza y la confianza que la voluntad de Dios va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Amén, amén, así es. Y recordemos la vida del rey David, no fue una vida fácil. O sea, desde el principio, cuando él, después de haber sido ungido, siempre experimentó persecuciones. Sí. Por el rey Saúl, como lo acabamos de ver, y por otros reinos. Por su hijo. Por su también. propio hijo también, exacto. En uno de los primeros salmos lo veíamos. Pero Dios siempre estaba con él. ¿Por qué? Porque él ponía su confianza en Dios. Y dice aquí ese salmo, él está en el cielo, Dios, y desde ahí observa todo y desde ahí lo examina y lo juzga todo. Y él sabe ya, porque lo que nosotros no podemos ver, nuestra vista es muy corta. Pero la claridad, la visión de nuestro Señor es infinita. Y Él nos dice, mira, por este camino que yo te he trazado, por ahí debes de caminar. Y aunque nosotros digamos, es que yo no veo la salida por ahí, el Señor te dice, sigue avanzando y confía en mí y vas a ver que yo voy a estar contigo. Dice también en Josué, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y así vamos a confiar siempre en el Señor, aunque nos cueste, aunque se parezca difícil. Debemos de recordar siempre que Él es un Dios que es perfecto y que no va a dejar, como dice su palabra también, caído al justo. Él nos va a levantar una vez y otra vez para llevarnos hacia esa promesa que Él nos ha dado. También dice el versículo 6, habla de que va a hacer caer fuego sobre el malo, y es el tiempo que les hablaba al principio del programa. Va a llegar un tiempo
en que se va a acabar este periodo de gracia. Y dice su palabra que ya una vez Dios destruyó al hombre con agua. Lo recordamos, ¿verdad? En el diluvio. Y Dios dijo, no volveré a hacerlo más. Pero habrá un tiempo final en que sea necesario y ya está preparado. Ya Dios lo escribió en su palabra y se va a cumplir, así como se han cumplido todas las promesas que hemos visto a lo largo de la palabra de Dios. Y una de las más hermosas y más importantes, la venida de nuestro Señor Amén. Jesucristo, sí. Su muerte y su resurrección, la venida de su Espíritu Santo, todo esto se ha cumplido. Y también este tiempo, que no será un tiempo agradable, se va a cumplir. Así es. Pero es hoy en que hay la oportunidad de arrepentirse y de ser salvado de ese tiempo de condenación eterna. Porque no será un tiempo nada más que dure unos años. Es la eternidad. Es eternamente. Y yo creo que nadie quisiéramos estar ahí. El tiempo que ahora estemos pasando por pruebas es un periodo pequeño comparado con una eternidad. Queriendo salir de ahí, yo no me imagino el estar ahí. Y no estamos diciendo que vengas a los pies de Cristo para que te evites ese dolor. Eso es algo que va a venir, es la consecuencia. Como consecuencia. O sea, si tú aceptas a Cristo el Señor, ya no vas a pasar por eso, pero sabes que lo más hermoso de venir a Cristo es estar con Él. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, ya no va a haber nada que te separe del amor de Dios. Y desde ahora, aún teniendo el problema que tú tengas, vas a experimentar el estar con Él, el tener esa confianza y en esa paz que da el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 3:7 acerca de esto de la destrucción con fuego. Y ahorita un ratito más vamos a hacer una pausa y hacer del 8 al 9. Segunda de Pedro. Sí, 3:7. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Ahí está. Este tiempo va a ser para los que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, para los que han rechazado, para los que dicen, no, Jesús no puede ser el Hijo de Dios, para los que dicen, no, yo no creo en Él, los que se han negado a creer en el Hijo de Dios. Dios tiene preparado este castigo, que es un castigo eterno. Pero luego leamos por favor, Ruth, el 8 y el 9 también, por favor. El Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánimo para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardientes se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está. Entonces estamos viendo que ese día va a ser un día, como lo dijimos, un día terrible, pero Él está en este tiempo esperando, dice, y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que cada uno de nosotros deje nuestros pensamientos propios, que no nos van a llevar a ningún lado, ¿verdad? Como el chiste, ¿verdad?, que todos conocíamos de niños, que fue primero, el huevo o la gallina. O sea, no vamos a llegar a ningún lado, y la palabra de Dios dice que Él hizo todas las cosas. Entonces, siempre la palabra de Dios es el principio y el fin. Él mismo lo dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces, no nos aferremos a nuestros razonamientos, a nuestros cuestionamientos, que no llevan a ningún lado, sino simplemente vengamos al arrepentimiento, que es a través de Cristo Jesús, a través de la fe puesta en Él, y Dios estará con los brazos abiertos para recibirnos y darnos de su paz, de su gozo y del tiempo perfecto de estar con Él. Entonces, y ese tiempo, dice aquí el último versículo, el versículo 9, que va a venir cuando menos te lo esperes.
O sea, tal vez ahorita estamos gozando de una vida en la que digamos estoy muy bien, es el mejor tiempo de mi vida, la mejor etapa, pero dice la palabra de Dios que ese día va a llegar cuando menos te lo esperes. O sea, un ladrón no llega y te avisa, o sea, simplemente pasa. Y así también la venida del Señor vendrá cuando menos lo esperemos. Incluso Jesús dice, algunos van a estar en el techo, otros en sus negocios, las mujeres dando a luz. Dice, así va a ser. O sea, nadie va a estar preparado para decir, ok, este día me arrepiento porque al siguiente ya va a venir Cristo Jesús. No, tiene que ser hoy. Dice su palabra, hoy es el día de la salvación. Y también dice el versículo 7, ya para terminar, podemos ver que habla acerca de que el justo va a vivir por fe. Y para eso vamos a leer algunos versículos en Juan 3:15 y luego leemos Hechos 16:31. En Juan 3:15 es uno de los versículos que anteceden o que sigue, ¿verdad? Después, uno de los más famosos que conocemos, que dice Jesús que Él envió Dios mandó a su Hijo unigénito, pero el 15 nos habla también de algo muy, muy bonito. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ahí está. Entonces, Dios mandó a Jesucristo para que tengamos vida eterna, pero tenemos que creer en Él. Tenemos que primero reconocer que tenemos una vida de pecado si no estamos en Él, y reconocer que Él es el único que puede darnos ese perdón para salvación, para vida eterna en Cristo Jesús. Y mismo Juan dice, yo soy el camino. Jesús dice eso, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de Jesucristo. Y como tú lo estabas mencionando, estamos en el tiempo de gracia, en el que podemos decir, tal vez nosotros estábamos apartados de Dios, tal vez hicimos algo que al Señor, y muy seguramente sí hicimos cosas que a Dios no le agradaban. Sabemos lo que es la maldad y lo que a Dios no le agrada, pero tenemos abogado para con Dios, que es Cristo Jesús, el que dice que si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y que hoy es el día, y que aún en que tu mente vengan cosas que te digan que no eres digno de recibir el perdón del Señor Jesucristo, somos dignos porque el mismo Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pagar ese pecado, para pagar por todos nosotros y hacernos ahora aceptos ante Dios, hacernos limpios, justificar nuestro pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el tiempo en que nosotros podemos ir al Padre, de reconocer que le hemos fallado y decirle que necesitamos que Él nos guíe para poder ser más semejantes a Él y dejar esa mala manera de vivir en pecado, para ahora vivir en Cristo Jesús como una nueva criatura, porque el Señor Jesús dice, las cosas viejas pasaron, Él nos ha perdonado, Él nos da perdón, las cosas malas que hiciste algún tiempo, yo te las he perdonado, son pasado, pero ahora tú debes de vivir en Cristo Jesús, tratando de agradarle más a Él y menos a nuestra mala manera de vivir. Así es, el Señor tiene el poder para transformar cualquier vida. No tengas duda de que el Señor puede transformar tu vida, de que el Señor puede cambiar tu problema, de que puede darte la solución para salir adelante y de que puede darte la paz a pesar de lo que estés pasando. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y vemos también en Hechos 16:31, ¿verdad? Es un pasaje que también conocemos cuando estaban encarcelados los apóstoles y ven un milagro, los guardias que estaban por ahí custodiándolos, y este guardia yo creo que estaba al tanto de lo que ellos predicaban, de la salvación en Cristo Jesús, y al ver este milagro, pues no le queda de otra para dónde hacerse, y yo creo que así como se derrumbaron las paredes, los barrotes, las cadenas, así se derrumbó todo lo que le habían dicho a él de que ese Jesús al que predicaban era una mentira. Y él
vio cómo se cayó porque era hojarasca, mentira, y dice, es que tiene que ser el Hijo de Dios, como ellos están diciendo, y les dice algo bonito, ¿verdad? Les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestan? Él le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. O sea, simplemente el creer en Cristo Jesús es que Dios te da la salvación. Y ya estamos terminando. Vamos a ver Romanos 5:1 también, por favor, Ruth. Ajá. Para terminar, el Señor, una vez que tú con fe te acercas a Dios, Dios te perdona, te transforma, como tú lo decías, y también, ¿qué nos dice ahí? Justo ante el Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y es lo que dice el Salmo 11, ¿verdad? El Salmo 11:7 nos habla acerca de los justos. Y es simplemente el acercarte con fe y a través de la fe en Cristo Jesús, que Él te justifica, como dice aquí Romanos, y lo que dice Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama las obras justas. El hombre recto contemplará su rostro. Así es, o sea, es algo hermoso. Fíjate que una vez que vienes a Cristo Jesús, Él te justifica y su rostro, sus ojos están puestos en ti. ¿Por qué? Porque es a través de su Hijo Cristo Jesús que tú tienes esa bendición y eso que no se puede explicar con nada, que el Señor, que el Dios creador de todas las cosas, te esté viendo a ti, esté viendo desde lo alto tu problema, tu necesidad y que te diga, mira, es por aquí. Mira, yo estoy contigo. Entonces, es algo precioso el acercarnos a nuestro Señor Jesucristo con fe. Así es. Entonces, no importa ahora lo que estés pasando, esperemos que sea de bendición lo que estamos compartiendo para ti en esta ocasión y sigue meditando en la palabra de Dios, en su camino. Acércate a alguien que pueda ayudarte, que pueda explicarte más de la palabra del Señor. Aquí estamos también, bienvenido eres, si estás por aquí cerca, en Monterrey, en tu iglesia Gilgal, y que el Señor te bendiga, y recuerda que tienes en los cielos un Dios que todo lo ve y que te ama. Así es. Dios te bendiga. Gracias. Bye.